Bien, le damos la gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor. Le ha placido que estemos aquí y nosotros estamos dichosos y gozosos de poder venir a la presencia del Señor, poder adorarle y poder recibir de Él la palabra en esta mañana. Bien, vamos a seguir hablando sobre la ley moral de Dios, sobre el decálogo. Estamos en el tercer mandamiento. Hemos hablado sobre el nombre de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el temor de Dios, porque el tercer mandamiento está muy ligado al temor de Dios. Este mandamiento, el tercero, cuando dice no tomaréis el nombre de Yahvé vuestro Dios en vano, está hablando de cuál debe ser nuestra actitud delante del Señor en nuestra vida, cómo debemos caminar con Él. Y nos está diciendo que debemos hacerlo con mucha reverencia, mucho respeto, pero también con gozo y con júbilo a saber que este Dios tan grande es nuestro Padre Celestial. Así que este tercer mandamiento que prohíbe tomar el nombre de Dios en vano está muy relacionado con el temor de Dios, que cada uno de los hijos de Dios debe vivir en ese temor hacia nuestro Dios, que es un Dios tan sublime, tan majestuoso, tan lleno de gloria. Y veremos que el temor de Dios es del todo para el creyente, es la forma de vivir que a Dios le agrada. Tenemos que tener ese temor de Dios reverente. El temor de Dios significa ni más ni menos que tener la conciencia de que siempre que hagamos algo estamos delante de Dios. Esa conciencia debemos tenerla, el creyente debe tenerla siempre en su vida diaria. Todo cuanto hagamos, todas nuestras conversaciones, todos nuestros pasatiempos, todo cuanto hagamos, siempre lo estamos haciendo delante de Dios. Ese es el temor de Dios. Y al saber y al reconocer esta gran verdad, tenemos que actuar y vivir conforme a este pensamiento, a esta realidad, que los ojos de Dios están siempre en nosotros. No para fiscalizarnos, no para ver cuándo fallamos y entonces castigarnos, no, simplemente porque somos sus hijos. Y como hijos de Dios, Él siempre tiene sus ojos puestos en nosotros, porque siempre está ahí pendiente para que nosotros no nos perdamos. Y esa es la verdadera conciencia que debe tener el creyente, vivir en la presencia de Dios, vivir en el temor de Dios. Coram Deo, decían los reformadores, delante de Dios. Tener esa conciencia siempre, que nunca hacemos nada a espaldas de Dios. Siempre lo hacemos delante de su rostro, todo cuanto hagamos. Bien, hablar del temor de Dios en pleno siglo XXI, pues yo sé que a muchos que no son creyentes les suena algo insólito, algo que no tiene cabida hoy en el siglo XXI, hablar del temor de Dios. Es algo que no cuadra en esta sociedad en la que vivimos. Pero lo malo es que muchos creyentes, muchos de los que venimos a la iglesia, pues también a veces nos resulta un poco extraño que nos hablen del temor de Dios, y no debería ser así. Pero nos parece como que algo ya ha pasado, algo ya que era del Antiguo Testamento y que no tiene nada que ver con nosotros en el día de hoy, con los cristianos de hoy. Nada más lejos de la verdad. El temor de Dios es una característica que deben tener todos los hijos de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El vivir en el temor de Dios. Vamos a ver lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 31. Jeremías 31, versículo 31. Jeremías era un profeta del Antiguo Testamento, pero va a profetizar sobre algo referente al Nuevo Testamento. Jeremías 31, 31 hasta el 33 dice: He aquí, vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bien, como decía, este profeta Jeremías, que vivió en el Antiguo Testamento, está profetizando sobre el nuevo pacto que Dios iba a hacer con la casa de Israel, con la casa de Judá, con todos los creyentes. Y está diciendo que una de las características que iba a tener los hombres y mujeres de ese nuevo pacto es lo que dice al final del versículo 33, que Dios pondrá la ley de Dios en sus mentes y las escribirá en sus corazones. Esta es una de las características de los hombres creyentes que habrían en el nuevo pacto. Tener la ley de Dios puesta en sus mentes y escritas en sus corazones. ¿Para qué? Para que no sucediera como pasó cuando Dios hizo un pacto con los patriarcas y sacó al pueblo de Egipto, y allí los tuvo que sacar de la mano, dice la palabra. Los llevó de la mano, casi que no querían salir, casi como que no se resistían, y Dios tuvo que llevarlos de la mano para sacarlos de la esclavitud. Sin embargo, ahora dice, ya no será así. Ahora mi ley estará escrita en sus corazones y en sus mentes. ¿Para qué? Porque cuando está escrita la ley de Dios en nuestra mente, nosotros la entendemos, para que la entendamos, para que sea comprensiva para nosotros. Y de esa manera podamos tener un conocimiento de la voluntad de Dios. Y estará escrita en nuestros corazones para que la amemos, para que amemos la ley de Dios. Y para que nuestro deseo sea el cumplirla. Así ya Dios no nos tendrá que llevar de la mano, como arrastras, sino que ya nosotros mismos tendremos unas nuevas inclinaciones en nuestro corazón, que será el de amar, el de buscar y guardar los mandamientos de Dios, la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Esto es lo que dice, y esta es una de las características de los creyentes del nuevo pacto. Tenemos la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no están más en las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, ahora están escritas por el dedo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y de esa manera Dios ha cambiado nuestras inclinaciones del corazón, que era ir hacia el pecado, y las ha vuelto para que guardemos y deseemos guardar la ley de Dios. Pero vamos a ir un poquito más adelante, Jeremías 32, 39. Jeremías 32, 39 dice: y les daré un corazón y un solo camino, para que me teman todos los días, en bien suyo y de sus hijos, después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, no cesaré de seguirlos para hacerles bien, y pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. ¿Fijáis? Aquí ya Jeremías está hablando de otra característica de los creyentes del nuevo pacto. Tendremos el temor de Dios puesto en nuestros corazones. Dios lo va a poner. Dios va a poner en nuestro corazón su temor, el temor de Dios. Y nos dice por qué. ¿Por qué? Dice al final del versículo 40. Y pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. O sea que tener el temor de Dios es una bendición grandiosa de Dios que nos ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que no nos apartemos nunca de Dios. Es algo hermoso, es algo grande que Dios ha hecho en nosotros, es una obra que solo Dios puede hacer, poner su temor en nosotros, para que de esa manera podamos vivir sin temor a apartarnos de Dios. Y sí con temor de apartarnos si pecamos, porque ese temor que Dios ha puesto en nosotros es contrario al pecado. Por lo tanto, el temor de Dios lo que hace es que no nos apartemos de nuestro Dios. Y eso es una obra de Dios en nosotros. Nos guarda para que no nos apartemos de Él. Así que esta es otra característica del creyente del nuevo pacto. Son personas que están llenas del temor de Dios.
Y aquí se deduce que el que no tiene el temor de Dios, que camina como Él quiere, no es un hombre del nuevo pacto, no es un creyente tal y como debería de ser. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto a todos los creyentes del nuevo pacto el temor de Dios. Y el que no lo tiene, el que camina conforme a su voluntad en pecado y practicando el pecado, pues no demuestra por ningún lado que tenga el temor de Dios. Porque el temor de Dios lo que hace es no apartarnos de Dios, no pecar, no transgredir la ley de Dios que está en nuestros corazones. O sea que estas son las características del nuevo hombre en el nuevo pacto. Y le damos gracias a Dios porque estas bendiciones, tanto de tener la ley en la mente como en el corazón, como el temor de Dios que Dios ha puesto en nosotros, es para nuestro bien. Es porque, como dice aquí en este versículo, para que todos me teman en bien suyo, dice 32-39, para su bien, en bien suyo, es decir, para su bien y para el bien de sus hijos, después de ellos. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que hace el temor de Dios en nosotros? ¿Cómo opera? ¿Qué es lo que opera el temor de Dios en la vida de un creyente? Vamos a ver unos cuantos ejemplos de la Biblia de lo que es el temor de Dios y cómo opera en los hombres. Génesis 22:12 dice que Dios le dijo a Abraham: ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Está hablando de cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Y este mandamiento que yo le había dado a Abraham es algo muy difícil de cumplir. ¿Quién de nosotros no se lo pensaría 3 veces antes de levantar la mano contra su propio hijo? Es algo tremendo lo que le pidió Dios a Abraham, que sacrificara a su propio hijo Isaac. Sin embargo, Abraham tomó a su hijo, lo llevó al monte, preparó el altar, tomó un cuchillo y levantó su brazo. Pero Dios, sabemos que paró el brazo de Abraham y le dice: ya conozco que eres temeroso de Dios. Fijaros, esto es un piropo que Dios le da a Abraham. Ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me has rehusado ni a tu propio hijo. Y es que cuando hay temor de Dios, a la manera que tuvo Abraham, él obedeció a Dios hasta el último extremo, hasta lo más extremo, porque el temor de Dios le llevó a obedecer a Dios. Y así nosotros, Dios no nos va a pedir nunca que sacrifiquemos a nuestros hijos. Lo hizo con Abraham porque Abraham era un hombre especial, era un hombre que iba a ser padre de multitudes, iba a ser un hombre en el cual iba a descansar todo el pacto que Dios había hecho con él. Y toda la descendencia de él, incluso la de Jesús, vino por descendencia de Abraham. Y toda aquella descendencia, aquella simiente, pues él iba a ser el padre de todos los creyentes. Por lo tanto, era un hombre muy especial y tenía que ser un hombre que Dios tenía que probarlo hasta tope, hasta lo máximo, para que pudiera hacer y hacer su ministerio que Dios le había encargado. Iba a ser el padre de todos los creyentes. Incluso de su descendencia vendría el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Job dice 1:8: y dijo Yahvé al acusador: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay nadie como él en la tierra, varón perfecto y honrado. Y luego dice: y temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, que todo aquel que es temeroso de Dios se aparta del mal. Y hemos visto que el que es temeroso de Dios obedece a Dios hasta el extremo. Y ahora dice que el que es temeroso de Dios se aparta del mal. Porque para eso Dios puso el temor, en este caso en Job, para que se apartara del mal, para que no se apartara nunca de Dios y sí se apartara del mal. Vamos al Nuevo Testamento. Juan 9:31. Juan 9:31. Estamos viendo las bendiciones que significa tener el temor de Dios en nuestro corazón, que fue una obra de Dios.
No es que nosotros lo hayamos adquirido por nuestra espiritualidad. No es que hayamos adquirido temor de Dios por nuestra experiencia en el cristianismo. Es que Dios lo ha puesto para darnos todas estas bendiciones que estamos viendo. Juan 9, 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. El que es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios es escuchado por Dios cuando ora. Es otra bendición, ¿verdad? Que Dios escuche tus oraciones y las mías, porque somos temerosos de Dios. Juan 9, 31. Porque es temeroso de Dios. Si no, no tenemos garantía de que Dios oiga nuestras oraciones. Si no hacemos su voluntad en el temor de Dios. Hechos 10, 2. Todos hemos oído hablar de Cornelio. Y Cornelio dice en Hechos 10, 2, era piadoso y temeroso de Dios. Con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Lo característico de Cornelio es que era temeroso de Dios. Y por eso oraba continuamente. ¿Por qué? Porque el que es temeroso de Dios sabe que su vida depende de Dios. Toda su vida, tanto física como espiritual, depende de Dios. Por eso no se cansa de pedirle a Dios en oración que le dé fuerzas, que le dé poder para seguir caminar en esa vida espiritual. El que teme a Dios sabe que su vida depende de Dios en todos los aspectos. Por lo tanto, ora incansablemente, continuamente, porque depende de Dios para todo. Cornelio, este personaje, tenemos que entender un poco por qué dice la palabra que es temeroso de Dios cuando tuvo que ir Pedro allí a predicarle el Evangelio. Alguien podrá preguntarse, ¿cómo es posible que fuera temeroso de Dios si aún no conocía a Jesucristo? ¿Verdad? Porque da testimonio la palabra que era temeroso de Dios y que hacía la voluntad del Padre. Sin embargo, no conocía el Evangelio. Tuvo que ir Pedro allí a predicárselo. ¿Cómo es posible? Bueno, Cornelio era gentil, era un romano, era un gentil pagano, porque él tenía las costumbres y la religión pagana de los romanos. Pero era aquel tipo de personas que se habían defraudado de la religión de sus padres, de la religión pagana. Y él sabía que en la religión pagana no encontraba satisfacción para su alma. Por lo tanto, él vino a buscar en el judaísmo lo que le faltaba de su religión. Él fue al judaísmo buscando la verdad. Tanto este hombre no es que fuera un prosélito del judaísmo, pero era una cosa intermedia. No era prosélito porque para ser prosélito tenían que hacer una serie de rituales y ofrendas y tal. Pero él era simpatizante, por así decirlo, del judaísmo, del Dios del Antiguo Testamento. Y no conocía a Jesucristo, pero temía al Dios de Israel, al Dios del Antiguo Testamento. Tenía y era temeroso de ese Dios, porque él sabía que de alguna manera estaba en el Dios de Israel la verdad que él buscaba. Y Dios, viendo eso, por su misericordia y por su gracia, le envió a Pedro para que le predicara el Evangelio verdadero. Y por eso Cornelio está en la Biblia como un testimonio de la gracia y la misericordia de Dios, que viendo a un hombre que no se contentaba con su paganismo, buscaba la verdad de Dios. Y Dios se la dio a conocer por la gracia de Dios. Pero sepamos eso, que este hombre, si hizo limosnas y si buscaba a Dios en oración, no era porque fuera creyente verdadero, era simplemente porque temía al Dios de Israel, al Dios del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice Hechos 18, del 5 al 8. Hechos 18, 5 en adelante.
Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a la palabra, declarando enfáticamente a los judíos que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Pero ellos se oponían y blasfemaban, por lo que después de sacudir las vestiduras les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio, de ahora en adelante iré a los gentiles. Y saliendo de allí entró en casa de uno llamado Ticio, justo, temeroso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Fijaros, aquí vemos a Pablo predicando el Evangelio a los judíos, de la sinagoga de los judíos, porque en aquel tiempo no había iglesias cristianas y se congregaban en la sinagoga de los judíos, ahí se predicaba el Evangelio. Los judíos dejaban el local para que pudieran predicar las buenas nuevas del Evangelio. Algunos judíos creían y otros no, y otros querían aparearlos a los predicadores. Pero ellos en principio iban a las sinagogas a predicar. Y en esa sinagoga estaba Pablo predicando que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador. ¿Y qué ocurrió? Que muchos de aquellos judíos no creían e incluso blasfemaban el nombre de Dios. Blasfemaban a Dios. Ya os comentamos hace un par de semanas que en la Biblia, cuando blasfeman el nombre de Dios, lo hacen con toda la intención. No son palabras que salen de la boca como escapándose, sin querer. Cuando blasfemaban, lo hacían con toda la intención de dañar la honra y el honor de Dios. Y estos judíos que no creían lo que Pablo explicaba, lo que Pablo predicaba, blasfemaban el nombre de Dios. ¿Qué ocurrió? No sabemos si fueron echados Pablo, si fue echado o si se fue él. Lo que sí sabemos es que salieron de allí y se fueron no muy lejos, a la casa de al lado, a la casa de Ticio, el justo, o Tito el justo, que estaba tocando la sinagoga, porque no tenían temor a los judíos. Nos vamos para dar testimonio de que predicamos al Cristo verdadero, nos vamos a la sinagoga, pero no nos vamos muy lejos, nos vamos a la casa de al lado. Porque no tenían miedo a los judíos, eran libres para predicar el Evangelio, por mucho que hubiera oposición de los judíos. Pero dice que este Tito, en la cual estaba en la casa al lado de la sinagoga, era un ser temeroso de Dios, era una persona temerosa de Dios, y que su casa estaba al lado. Y luego dice Ticio justo, saliendo de allí entró en la casa de uno llamado Ticio justo, temeroso de Dios, cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Y también Crispo, el principal de la sinagoga. Fijaros, cuando salió de allí Pablo a la casa de Ticio, que estaba al lado de la sinagoga, el principal de la sinagoga se convirtió. El que presidía la sinagoga aquella creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. ¿Por qué? Porque aquel hombre, que solo aparece aquí, yo no lo he visto en un sitio más, Tito el justo, era un hombre temeroso de Dios y abrió su casa para predicar la palabra al lado de la sinagoga de los judíos que blasfemaban el nombre de Dios. Y es que es temeroso de Dios, no tiene temor a los hombres, solo teme a Dios. Y Dios bendijo esta acción de Tito el justo. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Somos llamados a limpiarnos de todo pecado, ya sea externo, de los miembros del cuerpo, como internos, como son la mente y el corazón. De toda contaminación tanto de la carne como del espíritu, externa o interna. Tanto de los miembros del cuerpo como la parte interior que no se ve a los ojos,
son el corazón y la mente. Sabemos que la ley se puede quebrantar externamente e internamente, con el corazón y la mente o con los miembros también. Pero ya sabemos, que lo hemos explicado muchas veces, que con el corazón y con la mente se puede transgredir la ley y cometer pecados. Pero fijaros que hemos sido llamados a perfeccionarnos en la santidad. ¿Cómo? Con el temor de Dios. Lo que decíamos al principio, sabiendo que siempre estamos en la presencia de Dios, delante de Dios. Y si pecamos y sabemos que Dios nos está viendo, entonces ese temor tiene que llevarnos a no pecar. Sería lo lógico, sería el propósito de Dios, por el cual Él nos ha puesto su temor en nosotros, para que no pequemos delante de sus ojos, delante de su rostro, delante de su cara, delante de su faz, delante de su presencia. Siempre que pecamos, nunca lo hacemos a las espaldas de Dios, lo hacemos delante de su cara. Y eso tenemos que tenerlo siempre consciente, ese temor de pecar delante de Dios, porque Él nos está viendo. Y tenemos que perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Y para acabar esta serie de versículos, en 1 Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que nuestro andar debe ser no solamente cuando estamos en la iglesia, sino, dice Pedro, ¿cuándo tenéis que caminar en el temor de Dios? Y dice, conducíos con temor todo el tiempo. Todo el tiempo. No cuando estamos en la iglesia solo. Durante todo el tiempo, durante todo el día, durante toda la semana, durante todo el año, tenemos que conducirnos en el temor de Dios. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de nuestra vida en este mundo. Bien, todo esto, lo digo, todos estos textos que hemos leído, lo decimos para que veamos la promesa de Jeremías 32-39, que los creyentes del nuevo pacto se caracterizan porque son y están llenos del temor de Dios. Todos estos ejemplos son el resultado de la profecía de Jeremías, que dijo que haría un nuevo pacto Dios con su pueblo y que lo llenaría del temor de Dios. Y todos estos ejemplos son hombres que fueron llenos del temor de Dios porque Dios puso el temor de Dios en sus corazones. Así que esta es una de las características del creyente de hoy. Por eso es tan importante predicar el temor de Dios. Hay algunos que dicen, no, eso era del antiguo pacto, o ya no tiene nada que ver en el siglo XXI, hablar eso está anticuado, eso es insólito, eso es algo ya que pasado de moda. El temor de Dios está ahí y debemos predicarlo siempre. Pero vamos a hacer una diferencia muy grande que trae muchos problemas a mucha gente. Y es que confunden el temor de Dios con el terror a Dios. Son dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy distintas. Los que así piensan y confunden una cosa con la otra, no entienden cómo un creyente puede deleitarse en Dios, amar a Dios, vivir en la presencia de Dios, tener júbilo delante de Dios, tener paz con Dios, y al mismo tiempo tengan terror de Dios. No lo entienden. ¿Cómo es posible que amen a Dios y tengan alegría con su Dios y tengan júbilo y tengan terror de Dios? No, no estamos hablando de ese terror, estamos hablando de temor de Dios. Es una cosa muy diferente. Es una cosa muy diferente, pero hay quien no lo entiende. ¿Por qué no lo entienden? Porque no tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, que es el que puso el temor suyo en nosotros, es el que nos da ese júbilo y esa alegría cuando vivimos delante de Dios como a Dios le agrada. Pero estas personas incrédulas, la mayoría, no entienden cómo podemos tener nosotros gozo y paz y júbilo con el Señor y al mismo tiempo temer a Dios. Para ellos confunden el temor con el terror. Para ellos es incompatible una cosa con la otra. Pero vamos a ver, mirad lo que dice el Salmo 47, 1 y 2.
Salmo 47. Salmo 47, 1 y 2 dice: batid palmas, pueblos todos, aclamad a Elohim con voz de júbilo. Aquí el salmista está expresando su júbilo, su alegría, su gozo en el Señor. Batid palmas, pueblos todos, aclamad a Elohim con voz de júbilo. Y ahora dice: porque en Yahvé, el Lión, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Aquí, fijaros, el salmista se está gozando delante del Señor porque Dios es temible. Porque Dios es un ser para tenerle temor reverente. Y eso es motivo de gozo para el salmista, tener un Dios que sea temible. Y no solo eso, dice, y Rey grande sobre toda la tierra, es decir, y soberano. Fijaros, hermanos, este salmista está alabando a Dios porque Él es temible. Y eso es lo que no entienden los incrédulos. ¿Cómo pueden estar adorando a Dios, alabando a Dios con júbilo, con un Dios que produce temor? Pero el salmista se gozaba porque Dios es temible. Y yo me gozo de que Dios sea temible. Porque esa es la garantía de que yo no me voy a apartar nunca de Dios. Porque ha puesto su temor en mí y en ti, hermano, hermana. Dios la ha puesto para que no nos apartemos nunca de Él. Por lo tanto, tenemos que alegrarnos de que Dios sea temible, porque así no nos apartaremos de Él. Y eso es la garantía que va a hacer que nosotros perseveremos durante todo el tiempo de nuestra peregrinación en los caminos del Señor. Así que este temor es perfectamente compatible con el gozo y con la alegría. No es incompatible, como dicen los incrédulos. En Dios encontramos deleite al mismo tiempo que es temible. Y esto es una cosa que los incrédulos no pueden entender. Nosotros sí, porque lo tenemos. El problema que muchos tienen también es que o se acercan a Dios con ligereza y liviandad, como si fuera algo casi común el acercarse a Dios, adorar a Dios, como si algo fuera algo de la costumbre o que no le dan la reverencia y el respeto suficiente. Cuando vienen a adorar a Dios, lo toman con mucha ligereza, con mucha liviandad, o lo hacen al contrario, se acercan con temor y terror y espanto. Nosotros los creyentes no debemos hacer ni una cosa ni la otra. No podemos acercarnos ni con liviandad a la ligera, sin tener en cuenta la grandiosidad, la majestuosidad, la gloria de nuestro Dios y esa reverencia que nos produce el nombre de Dios, ni podemos acercarnos con terror y espanto. El creyente está equilibrado y debe estar equilibrado, debe tener balanceadas estas dos verdades. Podemos acercarnos a Dios y debemos acercarnos con toda la reverencia que merece su gloria. Pero al mismo tiempo podemos regocijarnos en Él, disfrutar de Él, amarle a Él, someternos a Él y gozarnos de su presencia para siempre. Estas dos verdades en el creyente tienen que estar balanceadas, tienen que estar equilibradas. No tenemos que irnos ni a tener terror de Dios, ni a tratarlo con ligereza, compensado. Éxodo 20. Después de dar, bueno, antes de dar, Éxodo 20, 18. Cuando Dios estaba dando la ley al pueblo, Éxodo 20, 18, 20, dice: y todo el pueblo contemplaba los truenos y los relámpagos y el sonido del shofar y el monte que humeaba, y viéndolo al pueblo se estremecieron
y se mantuvieron lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Y dijo Moisés al pueblo: no temáis, pues para probaros ha venido Elohim, a fin de que el temor a él esté entre vosotros, de modo que no pequéis. Fijaros, aquí cualquiera que lo lea un poquito así a la ligera, dice: esto no puede ser. En el versículo 20 dice: Moisés dijo al pueblo: no temáis, si no tengáis temor. Y luego sigue y dice que Dios ha venido a fin de que el temor de él esté entre vosotros. Bueno, no lo entiendo. Moisés, ¿tengo que tener temor a Dios o no? Me dices que no temas a Dios, y luego me dices que el temor de Dios está con nosotros, y que para eso ha descendido al monte con truenos, relámpagos, voces de trompeta, sonido de trompeta, el monte humeando, para que tengamos temor de Dios, y luego me dices que no temas. No lo entiendo. Claro, que Moisés está hablando de dos clases de temor. Uno es el terror que paraliza, otro es el temor de Dios que santifica. Son dos clases de temor. Y Dios bajó de esa manera tan majestuosa para que el pueblo tuviera terror y supiera delante de quién estaba, delante del Dios Todopoderoso. Pero el pueblo, que estaba aterrorizado, debía de cambiar ese terror por temor a Dios. Debería cambiarlo. Y por eso primero, en principio, vino Dios de esa manera, manifestando su gloria de esa manera, su poder, para que hubiera terror, espanto, de tal manera que el pueblo decía: no háblanos tú, Moisés, que no hable Yahvé con nosotros directamente, porque moriremos. Habla tú con el Yahvé y luego nos lo explicas. Eso es lo que decía el pueblo, porque tenían terror, estaban espantados. Pero dice Moisés: ha venido así porque iré a probaros, y para poner su temor entre vosotros, y no pequéis. Ese terror tenía que ser cambiado por temor a Dios, temor reverente, no terror a Dios, sino tenía que ser cambiado por un temor de acercarse a Dios con reverencia y respeto, y guardando el nombre de Dios. Ese era el propósito, para que no pequéis. Fijaros que el terror ese que tenía el pueblo, dice en el 18, y viendo los pueblos se estremecieron y se mantuvieron lejos. El terror produce que el pueblo se distancie de Dios. A nadie le gusta pasar terror. Y si hay algo que nos aterroriza, aquí nos vamos por otro lado. Porque no queremos pasar espanto ni terror. Y por eso el pueblo, al ver al Dios majestuoso, tuvo terror de Dios y se mantuvieron lejos, dice aquí en el versículo 18 al final. Y se mantenía lejos de Dios. Porque eso es lo que hace el terror, que te aparta de Dios. No quieres saber nada con Él. Eso le pasó a Adán cuando pecó. Cuando pecó, ¿qué pasó? Dios lo buscó. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Y qué contestó Adán? He pecado, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo, dijo Adán. Y tenía miedo con razón, porque sabía que había transgredido el mandamiento de Dios. Y sabía que en cualquier momento Dios iba a visitarlo con juicio por haber quebrantado la ley de Dios. Y Adán estaba escondido y temeroso, porque decía: en cualquier momento viene Dios y me trae el juicio que merezco por haber pecado contra Él. Pero en vez de eso encontramos la gracia que luego recibió. Eso es lo que produce el terror. Produce que no nos acerquemos a Dios. Sin embargo, el temor de Dios hace todo lo contrario, hace que no pequemos, es decir, que nos acerquemos más a Dios. Son dos clases de temores diferentes, lo que está Moisés enseñando al pueblo. Así que el propósito de Dios en ese terror era que el pueblo se transformara
en temor reverente a Él y estuviera entre el pueblo para que no pecaran. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es para que veamos que el temor de Dios está en la esencia del tercer mandamiento. Es la esencia, es el espíritu del mandamiento, es la dimensión, la verdadera dimensión del tercer mandamiento es el temor de Dios. Porque no podemos usar el nombre de Dios en vano, por una simple razón. Ya hablamos de que el nombre de Dios encierra todo lo que Dios es. En el nombre de Yahvé encierra todo lo que Dios es, su reputación, su honor, su honra, su gloria, su santidad, su justicia, su amor, su gracia, su poder. Todo está incluido en el nombre de Dios. Y si no respetamos el nombre de Dios, estamos no respetando a Dios. Y si respetamos el nombre de Dios, estamos respetando a Dios. Por eso este tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque si tomas el nombre de Dios en vano, estás tomando a Dios de una manera irrespetuosa. No consideras a Dios como el Dios Altísimo, sino como a un cualquiera. Y es por eso que Dios tuvo que dar este mandamiento. Porque todo aquel que no cuide el nombre de Dios y no lo venere y no lo adore, sino que lo tenga por algo ligero, liviano, sin peso, todo aquel que trata así el nombre de Dios está tratando a Dios igualmente, de esa manera. Por eso Dios tuvo que dar este mandamiento, para que entendamos cómo debemos darle la gloria a Dios, usando bien el nombre de Dios. Porque para muchos la palabra Dios ya no significa nada. No significa nada. Para el mundo la palabra Dios no significa absolutamente nada. Solo es motivo para exclamar, para maldecir, para blasfemar. Y en este tiempo sí. Antes decíamos que en la Biblia no se oía ninguna blasfemia que no fuera intencionada. Pero en este mundo sí. En este siglo sí estamos viendo que el vocabulario del hombre ha decaído tanto que los hombres blasfeman el nombre de Dios sin darse cuenta. Continuamente usan el nombre de Dios de cualquier manera. De cualquier manera. Para cualquier cosa. Para cualquier tontería. Para hacer chistes. Si Dios dice que Él no tendrá o tendrá en cuenta para el juicio cualquier palabra ociosa, ¿cómo no va a tener en cuenta para el juicio toda maldición y toda blasfemia contra su nombre? Son pecados que, por desgracia, los creyentes a veces cometemos. Y ahora que estamos hablando del temor de Dios, yo sé que muchos de nosotros y de tomar el nombre de Dios en mano habrá pensado, pues es verdad que yo a veces también digo alguna palabra así de ¡ay, Señor! ¿Y por qué esto? Sin darle sentido a la palabra, simplemente una exclamación. Tenemos que tener mucho cuidado en este tema, porque el que no respeta el nombre de Dios no está respetando a Dios, porque en el nombre de Dios está todo incluido lo que es el ser de Dios. Para nosotros estamos hablando del temor de Dios, porque somos cristianos. Estamos hablando de la reverencia a la majestad, a la gloria, y al poder y a la autoridad de Dios. Pero para el incrédulo, aquel que no conoce a Cristo, que no han sido librados, no han sido limpiados sus pecados, que no han sido perdonados nunca, que nunca ha venido a Cristo en humillación, pidiendo perdón y arrepentimiento, para estos verdaderamente tienen que tener terror a Dios. Estos no estamos hablando del temor de Dios para ellos, a ellos les hablamos de terror. Porque un día se van a enfrentar a aquel que juzga todas las cosas. Y estos sí que tienen que tener terror a Dios. ¿Por qué? Porque no están a cuentas con Dios. Los creyentes están a cuentas con Dios. Porque sus pecados ya están limpios. Cristo lo pagó en la cruz. Y sus pecados han sido perdonados. Porque la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Pero aquellos que nunca han venido a Cristo y se les salta
transmitido y predicado el Evangelio una vez tras otra, y lo rehusan, y no quieren, y no vienen, estos tienen que tener terror a Dios, porque el día de mañana, cuando comparezcan ante el juicio de Dios, van a ser juzgados por todas las cosas que han hecho mientras estuvieron en el tiempo de su peregrinación por este mundo, de todo hecho y de toda palabra y de todo pensamiento. Será juzgado por el juez de toda la tierra. Y este pecador no arrepentido será como aquel que va delante de un tribunal sabiendo que es culpable de su pecado, de su delito, del que le acusa, y es llevado la fuerza al tribunal y lo sientan delante del juez justo, y él sabe que le van a condenar porque sabe que es culpable de su delito y sabe que todas las pruebas están en su contra y que hay un registro de pruebas en contra de sus delitos, y que el juez que le va a juzgar no es un juez que se deje sobornar ni que tome por inocente al culpable, sino que hará un justo juicio. Y ese, cuando esté delante del tribunal, está temblando, porque sabe que no hay escapatoria ya para él. Delante del tribunal ya no habrá escapatoria. Solamente va a oír de los labios de nuestro Dios su sentencia a la condenación eterna, porque nunca vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe. Y este sí que tiene que tener terror. Este no puede tener temor de Dios, tiene que tener terror. Y si alguien ahora vive y vive en sus pecados sin contar con ese juicio, ese no tener terror es una marca de la impiedad del corazón del hombre. Es una marca de su impiedad. La impiedad que hay en el corazón duro del hombre hace que no se acerquen a Dios, aunque sepan que van a ser juzgados y aunque estén llenos de terror a Dios. Y no vienen a Dios a pedir perdón para que sean librados de ese terror y no tengan que sentarse delante del tribunal del juez santo y justo como un criminal culpable, sino que se sienten allí como un hijo adoptado en la familia de Dios. Estos no tienen terror de Dios, estos tenemos temor de Dios, un temor reverente, pero no tenemos terror a la condenación, porque nuestros pecados han sido limpiados y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús ya no tienen más condenación. Bien, hermano, yo quisiera estar más tiempo, pero la verdad que sé, dejarlo para otra semana si Dios quiere. Solamente deciros que para eso vino Cristo. Cristo vino precisamente para salvar a aquellos pecadores que saben que lo son y se arrepienten de sus pecados. Cuando alguien comprende esta verdad, cuando alguien entiende que Jesús no vino aquí porque quiso exhibirse, porque quiso mostrar su amor de una manera como víctima, sino Él vino a rescatar a aquellos pecadores que vino a buscar, porque no había otra forma de salvación para ellos, no había otra. Si hubiera habido otra manera de salvarnos, Cristo no hubiera venido a este mundo a morir por nosotros. Pero si vino es porque no había otra forma de salvar a los pecadores. Y cuando alguien entiende esto y sabe que Él es pecador, como lo era yo y como lo éramos todos, aquí nadie es que nació santo, todos éramos pecadores igualmente, y todos estábamos bajo la ira de Dios igualmente. Nadie era mejor que nadie, todos éramos pecadores igualmente, pero hemos recibido la gracia de Dios y hemos venido a Cristo buscando arrepentimiento y fe en la persona que hizo todo para salvarnos, que fue Jesús de Nazaret. Así que, hermanos y hermanas, si en esta mañana tú entiendes, como aquellos que me escuchan, que tú eres uno de esos pecadores a los que Cristo vino a salvar, hoy es el día de salvación.
hoy. Si escucharas hoy la voz de Dios, hoy es el día de salvación, no mañana, es hoy. Así que yo te aconsejo que medites en lo que escuchas esta mañana en la palabra de Dios, medites si vale la pena vivir alejado de Dios. Yo te aseguro que no, y cada uno de los que somos cristianos aquí podemos atestiguar que nuestra vida fue transformada desde el mismo momento en que Cristo vino a nuestras vidas para salvarnos. A partir de ese momento, no es que todo nos vaya bien, no, tenemos problemas como todos los demás, pero tenemos consuelo, tenemos paz, sabiendo que Cristo lleva las riendas de nuestra vida y que Él nos castiga a veces, nos disciplina, nos corrige, pero jamás nos abandona. Nuestro Dios jamás abandona a ninguno de sus hijos. Siempre está ahí, sus ojos pendientes de nosotros. Siempre estamos en la presencia de Dios, porque cuando nosotros caemos, Él viene para levantarnos. Él no viene para hundirnos, no. Él viene para levantarnos y sacarnos y levantarnos de la caída que hayamos podido tener. 7 veces caerá el justo, pero 7 veces le levantará Dios. Esta es la palabra de Dios. Yo no sé si estás dispuesto a seguir, tú que me escuchas, si estás dispuesto a seguir como estás ahora, viviendo a tu manera, viviendo a tu aire, pero sepas, hay un Dios que te creó, hay un Dios que me creó a mí también, y ese mismo Dios que nos creó es el mismo Dios que nos va a salvar si nosotros ponemos nuestra fe y venimos en arrepentimiento de nuestro Señor, pidiéndole perdón por toda nuestra manera de vivir antigua y que queremos cambiar y transformar nuestras vidas para la gloria de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros.